Bueno, vamos a empezar. Esto es un poquito lo que vimos al final de la última clase. Bueno, esto voy a pasar un poco por encima. Os conté lo del informe ALPAC que fue el que le dio un poco la puntilla al tema de la traducción automática y demás, porque llegaron a la conclusión de que no era competitivo, no tenían tanta necesidad de traducir tantas cosas, digamos, y que tal y como iban con los ordenadores al final les salía más caro. Entonces, aunque no dijeron expresamente o tampoco ni siquiera llegaron a sugerirlo que no mereciera la pena seguir invirtiendo en temas de traducción automática, un poco fue al final lo que se hizo. Esto hizo que bajara mucho la financiación en Estados Unidos, que era el principal país que estaba llevando a cabo esto, y de ahí pues un poco se contagió la cosa a otros países como Francia y Japón, que también eran bastante punteros en los inicios. Entonces, bueno, en esta segunda generación es cuando había comentado que se empieza a introducir conocimiento gramatical y también algún tipo de representación semántica. Hasta ahora se solía jugar con las palabras en sí mismo, pero sin fijarse más allá de que si la palabra en concreto, match, aparece con estas palabras antes o después, pues se traduce de una manera o se traduce de otra. La traducción por transferencia, esto ya lo habíamos visto también, que es que cogen el texto, le dan no hacen un análisis muy elaborado, pero consiguen construir una forma un poco más abstracta que lo que es el puro texto, y entonces luego hacen, pues iba a decir leyes de transferencia, pero bueno, reglas de transferencia, que cambian de lo que es el texto en una lengua a lo que es en otra, de forma directa. Es un poco más elaborado que la traducción directa, pero un poquito más. O sea, vamos a ir viendo que las distintas generaciones, digamos, de traducciones que hay, al final siempre se basan un poco en lo mismo, pero cada uno lo lleva a un nivel distinto. Entonces, bueno, esto comentaba que en la fase esta de transferencia, pues es, por ejemplo, donde se hacen los cambios de sintagmas típicos de las oraciones con respecto al idioma, de sujeto, verbo, objeto, por ejemplo, en las lenguas románicas, en inglés o en muchas otras, a sujeto, objeto, verbo en japonés o principalmente en euskera, por ejemplo, o muchas otras. ¿Alguien habla euskera de aquí? Muy bien. Yo estoy estudiando. No soy euskaldun, soy euskaldun berri, pero me interesan las lenguas españolas mucho. Vale, entonces creo que nos habíamos quedado en esta transparencia, de hecho, en la que os comentaba que en los 70 apareció Sistran, que ha sido es el sistema de referencia desde la historia, desde los inicios de la historia de la traducción automática y de la lingüística computacional en general, y que en un principio, porque luego se ha reescrito muchas veces y ahora mismo ya no funciona así, luego metieron sistemas estadísticos que veremos más adelante, y ahora ya no sé si han metido algo de deep learning, de esto, de machine learning y demás, pero supongo que sí. No estoy muy al día del modelo este de Sistran en concreto. Entonces, en un inicio era una mezcla de lo que había en ese momento, que era la traducción directa y la traducción por transferencia. Entonces, bueno, esto lo vimos justo el otro día, que funcionaba en tres fases, no, alguna frase más funcionaba. En tres fases, la inicial, que hacían un análisis, pero que no era muy profundo, de las terminaciones de las palabras y demás, un análisis morfosintáctico, para conseguir eso, dividirlo en sintagmas con unas reglas que les decía qué tipo de palabras se juntan con otras para crear qué tipos de sintagmas, y con esto hacían un análisis superficial de dependencias, que viene a ser un poco los roles semánticos en una frase, pues, y también, sintácticos en sí, ¿no? Pues sujetos, pasivas, pues tendrían que ser el agente y demás, que a la hora de traducir, pues tienes que andar cambiando la estructura de una lengua a la otra muchas veces. En la fase de transferencia empezaban con una traducción, como si fuera traducción directa, de frases hechas y demás, modismos, cosas que no tienen realmente una traducción. Esto es lo típico, que si vas a traducir me estás tomando el pelo en inglés y entonces de repente parece que le estás tirando de la pierna y no tiene ningún sentido si haces una traducción directa. O si llueven gatos y perros,
te lo puedes un poco imaginar en español, pero más bien dirías que llueve a cántaros o caen chuzos de punta o cosas así, que es muy distinto a la hora de la traducción. Se hacía una desambiguación del significado de las palabras utilizando pues, algún tipo de información semántica del contexto de otras palabras para saber que cuando una palabra tiene varios posibles significados, cuál es el más probable y traducirlo con ese. Y hacían, bueno, luego temas más sintácticos de una vez que empezaban a tener medio claro cómo van a hacer la transferencia de una lengua a la otra, pues si había verbos que tienen una estructura concreta, pues los típicos verbos que rigen... no me va a salir ahora el suplemento este que se llama también de otra manera que no, complemento de régimen. Entonces, pues bueno, pues añadían o quitaban las preposiciones de una a otra. Por esto a mirar para allá y me quedo diciendo, ¿qué ha pasado? Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues metían temas gramaticales que hacían falta porque sí, aunque realmente no afecte un significado en sí mismo, pero son temas de cómo funciona la lengua en sí misma. Y luego, por último, ya que una vez que tenían claro lo que iban a hacer, es la fase de síntesis, de generación del texto que querían traducir, o sea, la traducción, vamos, y utilizaban siempre prácticamente todos los traductores automáticos utilizan un diccionario bilingüe de una manera o de otra. Hay algunos que se quedan en el corpus, pero al final se termina metiendo el diccionario bilingüe porque mejora los resultados y es un poco una tontería no hacerlo a día de hoy, o sea, están disponibles y digamos, se lo puede crear uno. Hacían, bueno, temas de reordenación que he comentado, también en el orden de los sintagmas y dentro del orden o sea, dentro del propio sintagma. Ya sabéis que hay algunas lenguas que a lo mejor llevan el adjetivo delante y otras que lo llevan detrás del nombre y cosas de este estilo. Y bueno, ya generaban las palabras con sus terminaciones, con su flexión y demás, morfológica, para terminar de hacer la frase final. Este Sistran os he comentado que se utilizaba en la Unión Europea. Estuve informándome, hay 24 lenguas oficiales en la Unión Europea, que básicamente son los 28 países que hay, menos 4, que son Luxemburgo, que imagino yo que dijeron, bueno, aquí tenemos francés y alemán también como lenguas oficiales, para 500.000 de personas que somos, no vamos a meter una lengua propia que solamente la usamos nosotros. Bueno, Bélgica por motivos obvios, Chipre por lo mismo y Austria por también lo mismo. Pero hay otros países... Bueno, pero no es de la Unión Europea. No, países pequeñitos en la Unión Europea está Malta, que sí que tiene su propia lengua oficial, Luxemburgo, que de los pequeños es el más grande, y creo que ya está. Sí, porque ni San Marino ni el Vaticano. Otra cosa es que a lo mejor utilizan el euro, que eso a lo mejor te haya podido... Porque hay otros países donde utilizan el euro. No sé si alguna vez habéis visto un euro con el Papa, por ejemplo. Como Suiza, que también es Schengen y no es Unión Europea. Entonces, lo que os comentaba era que había... bueno, teóricamente... Bueno, en la Unión Europea haría falta, para hacer una traducción completa entre cualquier lengua a cualquier lengua, pues haría falta 24 por 23 combinaciones, que esos son 480, 324, 72, 552, me parece. Y en realidad normalmente no se tienen tantísimas combinaciones, se tienen unas cuantas que son las más funcionales. En la práctica suele ser el inglés siempre, la lengua que más posibilidades tiene de traducción hacia y desde con cualquier otra lengua. De hecho, hay incluso en el sistema Sistran parece que son 6 lenguas que solamente se puede traducir de la lengua al inglés. En Sistran hay 50 lenguas, hay más que las de la Unión Europea. Y luego también en francés, me parece que eran 12 las lenguas que hay que se pueden traducir. O sea, bueno, las otras 40... ¿Son 49 o son 50? No, son 50... Claro, la otra es el inglés, estaba yo diciendo, las otras 43, claro, son 6, 43 y el propio inglés. Se puede traducir entre sí estas 43, al francés me parece que son 12, total que de los 50 que tendrías que tener 2.450 combinaciones posibles, en realidad me parece que solamente se manejan con 141, lo tengo ahí.
esto es un porcentaje muy pequeño y hace que a veces una traducción tengan que, o sea, para traducir de una lengua a otra, que dice, voy a... Ayer me comentaba, por ejemplo, mi profesor de euskera que él era el que había traducido La insoportable levedad del ser del checo al euskera. Eso es lo que se llama estar en el nicho de mercado de alguien que no hay muchos como tú. Es una cosa un tanto así. Entonces hay veces que para hacer cosas como estas tienen que hacer chapuzas, como que traducir, por ejemplo, en este caso del checo al inglés y del inglés al euskera o cosas de este estilo. Entonces esto es un problema porque según va subiendo el número de lenguas crece de manera geométrica, es n por n menos 1, prácticamente n al cuadrado, y claro, con 50 ya tenemos los problemas estos, que hay 141, que eso no sé si llega como al 6%, un poco más, 7% casi, se convierte en un problema inmanejable. Bueno, aquí hay unos ejemplos de otros sistemas que también se crearon en esta época. Os comenté el otro día que no estoy demasiado familiarizado con Meteo, sí, que era el que se dedicaba a traducir partes meteorológicas. Spanam era para temas médicos, de traducción del español al americano, no al inglés. Y luego el resto, pues ahora mismo no estoy muy seguro, pero muchos de ellos seguramente empezaron para traducir del francés al inglés o a la inversa, que es un poco lo que al principio eran las dos lenguas principales a mediados de los 50 y demás, y sobre todo había bastante interés pues por el tema de Canadá, por el tema de la Unión Europea. Todavía no había entrado Reino Unido ni Irlanda, pero bueno, ha sido siempre dos de las lenguas que más se han traducido entre sí. Entonces, en esta segunda generación llegamos a la traducción con interlingua. La interlingua, de hecho existe una lengua por ahí que se llama interlengua, creo que es, que tiene hasta página de Wikipedia, que me parece que es una mezcla de lenguas románicas y está un poco destinado a que todo el mundo más o menos se entere y todo el mundo más o menos se quede un poco así, pero para poderse comunicar entre países de lengua romance, yo creo que es. Pues bueno, esto no es eso, pero es algo un poco parecido. Es una lengua intermedia, una lengua que normalmente es una lengua artificial, o sea, no es una lengua en sí mismo, sino es un tipo de estructura que tiene el ordenador, pero no siempre. Hay algún sistema de estos que se basa en Esperanto, o sea, que os podéis hacer un poco la idea de cómo de compleja es esta lengua, llamémoslo lengua intermedia, que es lo que comento, no es en sí una lengua, no es un texto normalmente, es una estructura en la memoria que representa la frase de alguna manera. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Como lo veis aquí en el gráfico, se tiene un texto en la lengua natural 1, la de origen, y entonces se hace un análisis. Este análisis ya es más profundo que lo que habíamos visto hasta ahora, porque la idea es que se haga una representación interna en el formato este del ordenador, que sea común a todas las lenguas que se van a traducir, de tal manera que cada lengua tiene, digamos, su traductor desde esa lengua natural a la interlingua y a la inversa, de la interlingua a esa lengua natural. Con lo cual se hace algo parecido a lo que comentaba de la chapuza de traducir checo al inglés y del inglés al checo, con la diferencia de que esta interlingua pues es una lengua que en principio pues no es ambigua, no tiene los problemas de las lenguas naturales, y entonces permite estar ahí de eje para conectar cualquier lengua con cualquier otra. Al realizar el análisis, pues se utiliza el lexicón que se utiliza siempre, con unas gramáticas que se hayan creado para la lengua en concreto. Se hace la representación esta interna, que es estándar para todas las lenguas, y luego se hace el proceso inverso. Hay veces que están creados de tal manera que el sistema de análisis de alguna forma es reversible, que es que si parto de una cosa, parto de un texto en lengua natural y consigo una estructura en interlingua, pues ese proceso se puede revertir para hacer justo lo contrario, pero es más habitual que haya partes comunes pero se tenga que reprogramar ciertas partes por lo menos. Y entonces, bueno, en la segunda parte, que es la generación, pues esto viene a ser lo mismo. Hace falta igualmente un lexicón, una gramática de la lengua de origen, de destino, y finalmente se crea un texto en la lengua esta, en la que sea la que queremos traducir.
Bueno, esto es un sistema como todos los anteriores que está basado en reglas. De momento no hemos visto nada que no sean reglas de una forma o de otra, pero son reglas. Aquí es cuando se empezaron a utilizar, yo creo que habéis visto ya las gramáticas estas dependientes del contexto, esto lo habéis visto, pues es cuando empezaron a utilizar cosas de estas, que sabéis que partieron, bueno, están las dependientes del contexto, las context free, ¿cómo se traduce en español? Las CFGs, independientes de contexto, supongo, ¿no? Y que esto que empezó, bueno, está basado en estudios de Chomsky y demás, de sus temas que creo... Habéis visto esto ya con, no sé si incluso el año pasado, no recuerdo bien cuando lo vi yo, si fue en tercero o ya en cuarto, pero bueno, el caso es que esto tiene una ventaja clara, que supongo que alguno ya se ha dado cuenta de qué ventaja hay de hacer este rollo de crearse una interlingua. ¿Qué ocurre cuando hay muchísimas lenguas? Que hay un montón de pares de traducción de lenguas entre sí, que sería una configuración, digamos, de todos los nodos, que cada nodo es una lengua, todos los nodos conectados con todos, pero cuando tienes una interlingua tienes una configuración en estrella en la que tienes un nodo central y entonces, claro, para el caso que hablábamos antes de 50 lenguas, en un modelo basado en interlingua, en vez de necesitar 2450 digamos, bueno, traductores de una lengua a otra que al final los tienes que programar y los tienes que hacer, pues te bastaría con tener 100, digamos, ¿no? De cada lengua a la interlingua y de la interlingua a cada una de las lenguas. Entonces, esto crece linealmente, no crece geométricamente con el número de lenguas, lo cual hace que sea más interesante para crear sistemas multilingües con una gran cantidad de lenguas. Obviamente, esto, bueno, siempre ocurre, va a funcionar mejor cuando las lenguas que vas a traducir tienen algún tipo de relación genética, se suele decir, ¿no? De que son de la misma familia y demás, que cuando son lenguas completamente que no tienen nada que ver uno con otro. Esto sería, bueno, la combinación equivalente si no hubiera interlingua, en la cual, en este caso, para 4 lenguas apenas se nota la diferencia, pero esto para números mayores, pues ya sí. Entonces, en esta segunda generación en la que comenzaron a surgir los traductores basados en interlingua, pues se utilizaban lo que llaman primitivas semánticas, que no son más que un tipo de representación semántica de una frase. Entonces aquí viene un ejemplo que he cogido de un libro de Juratsky, me parece que era. Bueno, el caso es que Mary did not slap the green witch, que es, pues, Mary no abofeteó a la bruja verde. Y entonces, pues esto internamente hacen una estructura de, digamos, clave y valor, en la que tienen en cuenta todas las posibles características semánticas que pueda tener cada una de las palabras. En este caso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que pone, pues, el evento, pues abofeteamiento, una palabra un poco extraña. El agente, pues es Mary. El tiempo pasado, la polaridad negativa, porque hay un no ahí entre medias. El objeto que es el tema es la bruja, el objeto directo, digamos, más o menos. Es definido porque no es una bruja, tiene unos atributos la bruja, que es ser de color verde, y entonces así podíamos estar hasta mañana pensando características que pueden aparecer en estas palabras, aunque en realidad en este momento no estén ahí, porque en otra frase, pues a lo mejor hablan de, yo qué sé, pues una bruja mala o una bruja alta, y entonces hay una serie de atributos que se pueden aplicar, y hay, según la forma de la frase, hay muchos otras claves que pueden aparecer ahí. El tema es que haciéndolo así, muchas veces se tiene una desambiguación demasiado... O sea, a lo mejor tienes unas lenguas en las que una cierta palabra es la palabra que define un concepto en concreto, y hay otra palabra que define otro concepto que es casi igual pero con alguna diferencia, y que en una segunda lengua se traducen igual. Entonces, aquí, bueno, tengo el ejemplo. Si en español decimos tío, en inglés se dice uncle, en ruso sería yaya. ¿Alguien habla ruso aquí? ¿O estudia ruso al menos? El caso es que
llegamos a otra lengua, como por ejemplo el finlandés, que dice, sí, el tío es, pues lo que tenemos, bueno, vamos al tema de parentesco, ¿no? Que incluso en estos tres casos también vale para la acepción de un tío, colega, tío, tal, ¿no? En inglés alguna vez lo he visto, lo del uncle que quizás en textos más antiguos, y en ruso también se utiliza lo de yaya, a veces para referirse a un tío que pasa por la calle. En finlandés tenemos la palabra eno y tenemos la palabra seta, que eno es tío materno y seta es tío paterno. Con lo cual, a la hora de la traducción, resulta que nos encontramos con una lengua donde tío no es solamente un único concepto, sino que hay dos. ¿Qué hacemos con el resto de las lenguas? Para cada una de ellas definimos que tío se refiere a paterno sí, materno sí, mientras que en finlandés decimos seno, materno sí, paterno no. Así podemos ir viendo cada vez que llegamos a una lengua nueva, hay distintas características semánticas de las palabras que aquí, por ejemplo, para el caso de hermano, pues tenemos el francés frère y el ruso brat, pero luego tenemos lenguas como el chino y el japonés. ¿Alguien habla chino o japonés? ¿Alguien habla chino? Bueno, sí, es que a mí es hermano mayor y hermano mayor y otro es hermano pequeño. Exactamente. Que hace falta es el rollo, estamos otra vez en lo mismo que tío paterno o tío materno, que dices, vale, a partir de ahora, cada vez que definamos las características semánticas de la palabra hermano, vamos a poner hermano mayor sí, menor sí, en todas las lenguas que tengamos, menos en chino, y aparentemente pasa lo mismo en japonés. Ani y ototo. Pues esto es un poco problemático, porque al final no se sabe muy bien qué hacer, no se sabe qué características semánticas cubrir, cuáles son relevantes, cuáles no son relevantes, porque al final la relevancia surge cuando estás utilizando alguna lengua en concreto, tanto de origen como de destino, y sin embargo la mayor parte de los pares de lenguas esto no va a ocurrir. Entonces, sí, bueno, tenía por aquí algunos. Por ejemplo, en francés, dedo. ¿Cómo se dice dedo? Pero se dice, hay algunos dedos que no son doigt. ¿No? ¿Dedos de quién? Entonces, sí, igual. Si vas a traducirlo, pues resulta que esos dos conceptos en español convergen en dedo y no hay ninguna diferencia. O en ruso, ¿cómo se dice mano? Está por ahí, es de las primeras palabras que te enseñan. Ruka, pero ¿cómo se dice brazo en ruso? Ruka. Entonces, es un problema. En finlandés también pasa igual, se dice casi y es casi el brazo entero y la mano solo. Sí, o por ejemplo, en español tenemos una falta de léxico muy considerable de bayas y de frutas del bosque. Esto yo cuando vivía en Finlandia allí era impresionante, pero tenía el diccionario de finlandés-español y entonces empezabas laka, mústica, pústica y todos mirabas ahí y ponía arándano. Que esto en inglés, por ejemplo, no pasa, que están todas las no sé qué berries, que si lingonberry, blueberry, bueno, strawberry, por ejemplo, hay un montón de no sé qué berries, de muchos colores y de claro. Es lo que ocurre. Igual que en Finlandia se manejaba fácilmente 10 términos para referirse al tipo de nieve, pues aquí en España no tiene mucho significado. Allí es nieve y como mucho ya, si te quieres poner un poco exquisito, nieve polvo, nieve primavera y cosas así en las pistas de esquí. Vale, pues vamos a seguir esto. Vale. Entonces, bueno, en este punto, bueno, viene una tercera generación, tercera época, lo podemos llamar un poco como queramos, en los años 80, que el caso es que se dedicaban a hacer lo que llamaban correspondencias semánticas. Esto va a sonar muy parecido a la interlingua o incluso va a sonar parecido a la traducción por transferencia, porque un poco parecido es, volvemos a lo que comentaba antes, que al final vienen a ser sistemas parecidos, pero
que analizan hasta un cierto nivel, y entonces según a la altura a la que analicen y cómo de potente sea la representación que se hace de la oración, de la semántica o de la estructura sintáctica, pues se tiene unos sistemas u otros. En esta tercera generación, los traductores que funcionan por correspondencias semánticas, pues hacen un análisis complejo de la propia frase, ¿no? Cada vez el lío es meterse un poco más en el asunto, cada vez llegar más, intentar hacer una definición más exhaustiva y demás. Sin embargo, en la correspondencia semántica no es tanto así, porque los sistemas de interlingua eran sistemas que definían la frase a traducir o la frase que traduces con la interlingua esta, que era lo que comentaba, que tenía una potencia tal que incluso era un poco equivalente a lenguas, bueno, no son naturales, artificiales, el esperanto, pero tenían muchos detalles. En este caso, aunque el análisis que se hace es muy complejo, a nivel semántico es más superficial. Llega un momento que dice, nos estamos liando demasiado y los resultados que estamos obteniendo no son tan buenos como podrían ser. Vamos a intentar otra manera de enfocarlo, y entonces a nivel semántico dejan por decirlo de alguna manera, dejan de liarse tanto. Entonces utilizan gramáticas sintagmáticas que, bueno, identifican los sintagmas porque sí que hacen el análisis sintáctico de la frase, y entonces a raíz de esos sintagmas pues intentan sacar la información y la manera en la que lo van a traducir, pero sin meterse en el tema semántico más allá de lo que les hace falta lo mínimo para poder distinguir a lo mejor una palabra de otra. Entonces, bueno, pues esto, crean unas formas lógicas internas también, como lo que ya hemos visto en otros sistemas. Utilizan igualmente un lexicón y una gramática para cada una de las lenguas a las que intervienen en la traducción. Y entonces lo que ocurre es que por comodidad porque de alguna manera esto intenta quitarle un poco la complejidad que hace que los sistemas basados en interlingua no terminaran de funcionarles muy bien en sistemas abiertos. No necesariamente hacen unas formas lógicas que sean compatibles entre distintas lenguas. En cada una pues se quedan un poco a la altura a la que estaban. Por ejemplo, en lo que estábamos viendo antes de las palabras con traducciones varias posibles en una lengua y en otra no, pues si en cierta lengua no hay este problema, pues no se intenta resolver lo que no existe. Entonces, no son compatibles, pero claro, esto te obliga a tener unas reglas que te cambien de cada lengua de origen a cada lengua. Parece que es un poco un paso atrás, pero en realidad descubrieron que estos sistemas, que eran un poco más sencillos, funcionaban mejor que los sistemas puros de interlingua. Sí, bueno, pues esto, hay una transferencia, hay una correspondencia, que es lo que llaman correspondencia semántica, en plan, lo que se dice en este sintagma, semánticamente es lo mismo que lo que se dice en este otro, en la otra lengua, aunque yo internamente tampoco me voy a fijar mucho si la bruja verde, bruja es el nombre, verde es un adjetivo y que tiene unas ciertas características, simplemente lo traduzco al inglés como Greenwich porque la correspondencia es así, sin liarse mucho más. Sí, bueno, aquí se utilizan en las semánticas, las estructuras semánticas estas que se utilizan es lo que habéis visto con Ana, ¿no? De las gramáticas de Fillmore, gramáticas de casos y las de dependencia conceptual, estas que son un poco extrañas, la verdad. Se ve ahí, se ve como muy viejuno, ¿no? A mí me parece que es como alguien que quizá no sé. No, mis críticas a esas gramáticas no son muy buenas. Vale, pues llegados a este punto, todos los tipos de traductores hemos visto distintas estrategias que vienen a ser un poco la misma, pero tomadas de distintos puntos de vista. En uno se llega más alto, en otro se llega menos, la representación interna es más o menos profunda, pero todos son traductores que están basados en lengua, en reglas.
para eso hace falta un lingüista o alguien que sepa de las dos lenguas y entonces se encargue manualmente, si puede él, programarlas directamente las reglas o contar con algún informático, algún programador que le diga, mira, tienes que hacer esto, aquello, tal, y entonces el otro lo haga, porque no solía, sobre todo en estos tiempos, no solía ser muy común encontrar a alguien que fuera lingüista y a la vez fuera programador. No estaban, como podéis, aunque bueno, aquí ya estamos ya en los 80, empezaba a haber ordenadores domésticos pequeñitos de 8 bits y demás. No sé si a alguno le suenan los típicos Spectrum, Amstrad, Commodore, MSX. Tuve un MSX de pequeñito. Y bueno, el caso es que estos sistemas que están basados en reglas tienen una serie de problemas. Algunos más o menos los hemos visto. Por ejemplo, bueno, ahí directamente cuando tienes una lengua y vas a traducir una palabra, directamente puede ser ambigua la propia palabra en la propia lengua. Entonces necesitas un contexto, necesitas una semántica para saber por qué bajo puede ser short, de baja estatura, si lo traduces al inglés, o I go down, que es que bajo al piso de abajo, o puede ser under, está bajo la cama, puede ser bass, de instrumento musical o de cantante o demás, bajo, puede ser el bajo, la persona que vive en un bajo, el ground floor. Esto no sé por qué no lo he puesto en itálicas, pero bueno, puede ser debajo, below, o simplemente bajo de estatura, en un punto bajo de una montaña o algo así. Luego, esta ambigüedad también no es solo a nivel semántico, sino que es la típica ambigüedad que habréis visto, imagino, en bastantes asignaturas de tema sintáctico. Lo típico, seguro que habéis visto en alguna asignatura el ejemplo de vi a María con un telescopio, ¿no? Que hay no sé cuantísimas maneras de ver si el que estaba con el telescopio era ella, si era yo, si yo llevaba el telescopio y la vi, si la vi a través del telescopio. Hay una serie de ambigüedades que luego a la hora de traducirlo a otra lengua, pues raro es que todas confluyan de la misma manera, de tal forma que puedas hacer una frase que tenga exactamente las mismas ambigüedades para que sea la traducción buena, ¿no? Porque si es exactamente igual y tiene los mismos problemas, es que es la traducción correcta. Entonces, en este caso, por ejemplo, se habla del tema de cuando se tiene una conjunción copulativa en un sintagma, a quién afecta ese segundo sintagma, ¿no? Si tienes the old men and women, vale, aquí ya no sabes si estás hablando de los viejos y las mujeres o de los viejos y las viejas, ¿no? Claro, entonces en inglés la frase es correcta así, tiene las dos interpretaciones, pero si lo vas a traducir al español o al francés o alguna otra lengua, en español, pues claro, dices los ancianos y las mujeres, ahí está claro que las mujeres no son ancianas. Los ancianos y las ancianas, pues estás asumiendo quizá que el adjetivo old se está aplicando a mujeres, sin que a lo mejor sea la intención del escritor. Luego hay ambigüedades, como hemos estado viendo antes, que surgen al traducir, que a lo mejor pues esto ruka en ruso no tiene ningún problema, significa mano o brazo y punto, ¿no? Puede ser el brazo del cuerpo o puede ser un brazo mecánico de la Estación Espacial Internacional, me da igual, pero esto ya es un poco de la polisemia que hay. Pero claro, a la hora de traducirlo a otra lengua esto no ocurre, que ya lo hemos visto antes. Hay un ejemplo bastante un poco ya casi exagerado, que en inglés normalmente cuando alguien lleva algo de ropa y quieres utilizar un verbo, ¿no? Pues puedes decir the one in trousers no sé qué, vale, pero si quieres decir alguien está llevando puesto, que en español traducimos de varias maneras también, ¿no? Pues normalmente o es llevar, si son zapatos o algo así es calzar, vestir ya es un poco más así, pero son llevar o vestir igual menos, pero llevarlo puedes utilizar para zapatos también, ¿no? Sin embargo, aquí es un ejemplo de japonés con la transliteración al español, en la cual si tú quieres decir que alguien lleva puesto algo, pues depende del algo, depende de dónde se ponga o cómo se ponga ese algo. Entonces, bueno, no tengo ni puñetera idea de pronunciar japonés. Por eso lo he mirado un poco, porque es que se los estudia y luego se los olvida.
sobre todo alguno. Por ejemplo, Auru es para el abrigo, Haku es para el... Kauru es... sí, lo... calzado... pantalones. De la cintura para abajo. Pantalones y zapatos. Hat, Lo que te pones en el kaburu. Hameru son los anillos. Y los guantes también. Sí. Shimeru, me he olvidado. Sugeru. Shimeru son cosas que te dan vueltas así alrededor del cuerpo. Pero es que falta también Shiru para... Sí, pero es que faltan 2 o 3, creo. Pues hay más todavía. Está, bueno, siguiendo los que tengo yo aquí, ahora ve pensando, que a ver si te sale alguno más. El shimeru es para cosas que dan vueltas al cuerpo, como un cinturón, una corbata, una bufanda. El tsukeru son cosas que se enganchan, digamos, como un clip que puedas llegar, un alfiler, esto de una corbata. Y el último que tengo aquí es kakeru, es un poco extraño, no sé exactamente conceptualmente, para collares y también para las gafas he encontrado. Y posiblemente haya más, ¿no? Sí, tú comentas. Suru es para todos los kimonos, ropa oficial, que tienen una palabra para eso. Es que normalmente se pone y como se pone y se hace una cosa con cinturones como una forma tradicional de meter, son Suru y es que hay más todavía. Y una pregunta por si lo sabes tú. ¿Estas palabras derivan de algún nombre? O sea, quiero decir... Sí, en plan, Auru, Aku, Kafuru, en plan, por ejemplo, Kafuru, Kafuki es derivan la misma raíz. Y de hecho, cuando se ve el kanji, es igual para decir el sombrero que ponerse un sombrero. Solo cambia luego la derivación si es nombre o verbo. Pues imaginaos el jaleo que tiene montado un traductor automático para hacer esto, ¿no? Porque en teoría tendría que conocer todos los tipos de prenda, tendría que saber cada prenda qué tipo de verbo es el que se utiliza con ellos. Bueno, y esto ocurre a otro nivel, es más general. Por ejemplo, en chino están los... Ay, no me va a salir el nombre. Sí, que los clasificadores que dependen de la forma... Bueno, depende de cosas raras a veces, pero depende de la forma que tenga el objeto en sí. Igual en japonés. ¿También hay clasificadores? Sí. No sabía. Clasificadores. En Japón, en japonés. Japón y chino. Y quizá a lo mejor... Bueno, aunque en coreano tampoco... Iba a decir que quizá en coreano también, pero hay diferencias. No, muchas veces el japonés y el chino están más cercanos que el coreano. Bueno, entonces luego también está el problema a la hora de traducir de en qué orden se colocan las palabras. Hay veces, bueno, ya sabéis que las lenguas, cuanta mayor morfología tienen, suelen tener más libertad a la hora de colocar las palabras dentro de una frase, porque como ya llevan la marca de caso, la marca que indica qué rol juega esa palabra dentro de la frase, pues se puede colocar antes o después. Pero yo qué sé, pues en inglés, si hablas de an old friend, esto es un viejo amigo o un amigo viejo, porque la diferencia es importante, no es exactamente, hay una diferencia bastante grande. O si tienes en ruso, bueno, también palabras que aparecen o desaparecen a la hora de traducir, que dices, bueno, si cierta palabra desaparece, ¿qué sentido tiene? O sea, si hay una palabra en una lengua que luego al traducirla a otra aparentemente es como si no estuviera, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, en ruso, por ejemplo, si vas a decir que tengo los ojos azules, umiña, galubí, glasa, ahí, aparte de que el verbo se traduce por una estructura un poco rara, porque en ruso no hay verbo tener como tal, sino que tú dices... Bueno, para empezar, en ruso el verbo ser en presente se omite directamente. Existe, pero no se usa. Existe a lo mejor para hablar de él en concreto, pero no se usa. Entonces, en este caso, para decir que tienes, dices que algo es junto a ti, por así decirlo. Pero como es el verbo ser, no se pone. Y entonces la traducción literal de esta frase sería como... Bueno, literal en el orden sería junto a mí, azul ojos. Azules ojos. Mis ojos son azules. Sí, también, bueno, tengo ojos azules. Para que en español mis ojos son azules es un poco más forzado.
Sí, sí, pero... Sí, como mi nombre es, mis ojos son... Sí, que de hecho mi nombre es, normalmente en ruso se dice me llaman, siempre, niñas. Luego hay cambios en la estructura sintáctica a la hora de pasar de una lengua a otra. Aquí hay un ejemplo un poco, a lo mejor demasiado forzado, pero es una expresión que es válida en inglés. This blackboard has been written on, que literalmente es como, bueno, alguien ha escrito en esta pizarra o quizás se ha escrito sobre esta pizarra. Esta pizarra ha sido escrita. Ha sido, claro, es que es como esta pizarra ha sido escrita en o sobre o en ella, vamos. Y entonces a la hora de hacer la traducción, de repente ya en otra estructura, o sea, en otra frase que a lo mejor podía tener una estructura igual o muy parecida, sí que podrías a lo mejor respetar la sintaxis de una lengua a la otra, y hay en otras que no. Luego está el tema, que esto ya sí que es complicadísimo, el tema de las anáforas y de la pragmática. Cuando estás hablando, yo qué sé, pues en inglés, por ejemplo, que cuando te refieres a ellos, dices them, cuando es objeto y tal, pero pueden ser ellas, ¿no? Y entonces a la hora de traducirlo de una lengua sin género a otra que sí que tenga género, pues tienes que tener estas cosas en concreto. Aquí viene un ejemplo que también es muy famoso, que es esto de The soldiers fire at the women and I saw several fall. Claro, los soldados dispararon a las mujeres y vi, yo ya sé que son varias, no varios, y vi a varias caer, pero ¿cómo sabes que no son varios? ¿Por qué sabes que los que se caen son las mujeres y no los hombres? Porque hay una interpretación ahí de la pragmática, una interpretación semántica que te dice que si alguien dispara a otro, pues en teoría lo va a matar, y si lo mata pues no se queda de pie, se va a caer, y dices, vale, los que se han caído son las mujeres a las que han disparado. Bueno, entonces llegamos ya a los años 90, la cuarta generación de traductores automáticos. Aquí hay, bueno, hubo un congreso en el año 96, que es bastante famoso, de la ACL, Association of Computational Linguistics, en las que, bueno, estuvieron analizando qué era lo que había en ese momento de traducción automática, y bueno, había un montón de sistemas, y todos los sistemas, si leías los artículos, pues veías que funcionaban muy bien y que hacían unas traducciones así que valían la pena y demás, pero en este congreso se pusieron críticos consigo mismo y dijeron, a ver, no nos engañemos mucho, los sistemas que estamos utilizando tienen cientos de palabras y sirven para traducir unas frases que nosotros hemos escogido cuidadosamente al azar para que sean las buenas. Son sistemas de juguete, los toy systems que llamaban, que dices, bueno, para eso en concreto está dando los casos en los que funciona, pero hay una inmensidad de otros casos en los que tu traductor no vale prácticamente para nada, porque no tenían casi conocimiento, eran... Pues sí, había unas reglas, pero el número de reglas estaba muy limitado, se basaba en una serie de palabras que ellos eran los que manejaban en el corpus que fuera que utilizaran para hacer sus pruebas, y en realidad no se quedaban muy cortos normalmente. Eran válidos a lo mejor como prototipo, como una manera de enseñar una posible forma de hacer un traductor, pero si eso lo querías extender y hacerlo del tamaño adecuado para que no fuera de juguete, pues muchas veces esto es lo que comentaba en la clase anterior, que a lo mejor o se tiraban allí horas para calcular una cosa o hacían unas traducciones horrorosas, era algo que no... Se llegó en este punto de decir, bueno, ¿y ahora cómo seguimos, no? Entonces, en esta época dijeron, como lo que nos falta es conocimiento para hacer todo, pues, ampliar nuestros lexicones, ampliar las gramáticas y demás, es una época en la que se comenzaron a hacer grandes sistemas de conocimiento como WordNet, que ya conocéis vosotros. Hicieron, bueno, aparte del WordNet, otros muchos sistemas, bueno, lexicones mucho más grandes, corpus multilingües, diccionarios que incluían muchas más formas, porque eran pequeñitos hasta entonces. Por ejemplo, a día de hoy yo en el doctorado estoy haciendo un asunto de utilizar unos algoritmos de inteligencia artificial para el análisis de texto, y entonces me he extraído un lexicon de la
de la RAE y del diccionario y de la Wikipedia, y entonces tiene casi 90.000 lemas distintos. La mayor parte no, pero muchos de ellos son lemas raros que se utilizan en contextos geográficos muy concretos y demás. Luego, si eso se conjuga solamente las palabras comunes, yo creo 3.900.000 palabras distintas de español. Por esto, sobre todo, la diferencia la hace el tema de los clíticos en los verbos. Tienes un verbo y según cómo, pues fácilmente, bueno, depende de si es transitivo, si no, y bueno, y de algunas otras cosas, pero así el estándar son como 400 formas distintas de un verbo. Empiezas ahí vendiéndonoslo, comiéndoselo, empiezas a poner cosas así y al final te salen muchas palabras que si quieres cubrir para hacer una traducción, pues te hacen falta. Entonces, en esta época, por ejemplo, es muy famoso, sobre las dos imágenes, la de la izquierda, aunque me parece que no veis nada, ¿no? Es una representación de un poco de WordNet, en la cual se ven pues las relaciones que hay entre palabras, todo esto que habéis visto de meronimia, antonimia, hiponimia, sinonimia y demás. Y en la derecha es un ejemplo del... Saludo otra vez. Del que se llama el Pen Tree Bank, que no sé cómo se traduce exactamente Tree Bank en español, pero viene a ser un corpus etiquetado sintácticamente. Entonces, bueno, morfosintácticamente, con las etiquetas sintácticas de cada una de las palabras, pero además con una estructura de árbol en la que se genera pues el árbol sintáctico de la frase, como veis ahí, que no sé si llegáis a leer, pero bueno, ya os imagináis que son, pues esto, sintagma nominal, sintagma verbal y todas estas cosas. Entonces, es muy conocido, muy famoso, se ha utilizado mucho el Pen Tree Bank que creo que tiene como 1.000.000 de palabras o algo así. Es como la cifra mágica. Los corpus etiquetados manualmente, la mayoría o tienen 500.000 o tienen 1.000.000. Es bastante extraño. No hay de 700.000, bueno, lo sabrá, ¿no? Pero no hay de 1.300.000, ¿no? Son o de 500.000 o de 1.000.000. Es como que cuando llegan a ese punto dicen, bueno, mira, vamos a tomarnos unas birras, que ya hemos estado aquí unos cuantos meses haciendo esto y es un poco rollo. Los ordenadores en los años 90 pues ya empezaron a ser mucho más populares, ya pues era muy común incluso que la gente en su casa pues tuviera un PC, pues los típicos, que si el 486, el Pentium, tal, los ordenadores antiguos. Y entonces esto ocurría lo mismo en la universidad, pues y en las empresas pues todavía con mayor razón, ¿no? Pues había mucha más gente que tenía disponible un ordenador con unas prestaciones lo suficientemente grandes como para meterse a hacer cosas de estas. Bien, entonces, por una parte en esta época empezaron a generarse todos estos recursos lingüísticos, corpus multilingües paralelos, no sé si, ya existían, no sé si os habláis del Canadian Hansard, que es, es la... en el Parlamento, no sé exactamente de dónde, pero bueno, digamos de Quebec, que es multilingüe, plurilingüe, bilingüe, pues entonces tienen las cosas traducidas al francés y al inglés. Empezaron a sacar muchos de la Unión Europea también para el tema de las traducciones a las distintas lenguas, y entonces ya empezaron a generar recursos muy potentes. El tema es que gracias a estos recursos, pues dijeron, bueno, a ver, hemos visto que tenemos problemas porque los sistemas son de juguete, pues vamos a ver qué pasa cuando no son de juguete. Vamos a ver cómo se puede esto escalar de tal manera que pasemos de tener unos cientos o unos pocos miles de palabras a tener millones, o unas pocas reglas a multiplicarlas por un número muy considerable, pero seguían utilizando, o la idea inicial, no habían tenido la suficiente todavía imaginación, digamos, se seguían utilizando los modelos antiguos basados en reglas o en traducción directa, todos los que hemos estado viendo, haciendo uso de estos nuevos recursos lingüísticos para hacerlos más potentes y, conseguían mejorar un poco. Pero el problema no era tanto la falta de recursos, que también, sino que el modelo que estaban siguiendo no era realmente muy eficiente, o tenía unas limitaciones que se podía llegar hasta cierto punto y no más. Entonces,
en este congreso dio el petardazo IBM con el sistema Candide, vamos a decir, que es un sistema estadístico. Pero por la hora en la que es, vamos a hacer un descanso y os lo cuento esto de los sistemas estadísticos después. Yo tengo aquí Sony 27, no sé si es correcto, pues no sé, un cuarto de hora, ¿no? Es lo que... A ver si entre menos 20 o así podemos empezar otra vez. Pues eso. Rompan filas.